De entre todos los misterios que podemos encontrar en el país de los faraones, quizá el de su propia antigüedad sea uno de los más controvertidos. Se han vertido ríos de tinta a lo largo de la historia sobre cómo y cuándo comenzó la famosa civilización del Nilo. Incluso si nos ceñimos a la historia oficial, la cual le daría una antigüedad de unos 5000 años, estaríamos ante una de las primeras civilizaciones de todo el planeta. Pero si atendemos a otras teorías alternativas que también cuentan con sus evidencias arqueológicas, podemos encontrarnos con que la datación de Egipto podría irse muchos miles de años atrás. El canon de Turín, los escritos en el templo de Abidos, o incluso la historia que Manetón escribiera allá por el siglo III a.C. Todo ello lo vamos a tocar en este vídeo y os aseguro que nadie se va a quedar indiferente. Comenzamos. Veréis, a diferencia de lo que ocurre con otras civilizaciones del pasado, cuando medimos el tiempo en Egipto se suele hacer referencia siempre a sus dinastías. No es difícil escuchar a un arqueólogo hacer referencia a que las pirámides de Gizeh se pudieron construir durante la cuarta dinastía, o que el famoso faraón Tutankamón pertenecía a la 18 dinastía. Esto sucede porque, a diferencia de otras culturas del pasado, los egipcios medían el tiempo de una forma muy similar a nosotros, y hice referencia al calendario civil egipcio en el vídeo que dediqué al templo de Debod y que os recomiendo que os paséis por él. Y no solo contaban el tiempo de la misma forma que nosotros, solían dejar constancia escrita de qué periodo había gobernado cada faraón, qué número de años, de meses, incluso de días, tanto en las paredes de sus templos como en los numerosos papiros que nos han llegado a día de hoy. Y es que, a diferencia de lo que se suele pensar, no todo en el antiguo Egipto era misticismo. La sociedad civil era una de las más burocráticas que ha pisado la faz de la tierra. No es difícil encontrar a día de hoy papiros que hacen referencia a juicios, contándonos en cada párrafo las declaraciones de los integrantes en el mismo, inventarios continuos de las propiedades que tenían los templos, de lo que se había saqueado durante una batalla o incluso de los impuestos que había de cobrar después de la recogida. Y es por todo esto por lo que la historia oficial da como buenos los datos que los propios egipcios legaron de su propio pasado, o al menos en la parte que a ellos les interesa. Os cuento, la forma en la que actualmente entendemos la historia de Egipto se la debemos a un sacerdote egipcio llamado Manetón, quien en el año 240, a petición del faraón Ptolomeo II, escribiera la historia de Egipto. Este sacerdote, que tuvo acceso privilegiado a los archivos históricos de todos los templos de Egipto, nos legó el actual método de dividir los reinados faraónicos en 31 dinastías. Comenzando por Menes en el 3100 a.C., primer faraón de la primera dinastía, hasta Ptolomeo II, quien le había encargado el trabajo de hacer la historia de Egipto. Y hasta aquí es hasta donde nos cuenta la historia oficial, es decir, 3100 años antes de Cristo. Para cualquier observador, cualquier interesado en la historia sabrá que la mayoría de las civilizaciones en este periodo estaban despertando al Neolítico. Es decir, 3100 años antes de Cristo para el primer faraón de la primera dinastía es una datación muy antigua. Pero lo que no nos cuenta la historia oficial es que el documento de Manetón incluía una lista muchísimo más extensa de gobernantes de Egipto. Según Manetón, a través de los escritos de la Egiptiaca que nos ha llegado a través de Eusebio de Cesarea, gobernaron Egipto antes que el primer faraón de la primera dinastía una serie de semidioses llamados Sensuhor, durante 5813 años. Antes que estos hubieron 10 reyes del reino de Tish durante 350. Junto a ellos, o anterior a ellos, 30 reyes de Menfis durante 1790. Antes que estos, otra serie de reyes que gobernó Egipto durante 1817 años. Y antes que estos, el periodo de héroes que gobernó Egipto durante 1255. Esto retrasaría el inicio de la historia del antiguo Egipto en más de 10.000 años antes que el primer faraón de la primera dinastía. Pero aquí surge el primer interrogante. ¿Por qué la historia da como buena parte del relato de Manetón, ignorando gran parte de esta egiptiaca? Es decir, para la historia oficial, desde Menes hasta Ptolomeo II se trata de historia, y anterior a Menes se trata de mitología. Pero quiero recordar que el encargo que Ptolomeo II hizo a Manetón fue el de escribir la historia de Egipto,
no hablar sobre su mitología o sobre sus dioses. De hecho, en la egipciaca en ningún momento habla de que esto sea mitología o que la parte a partir de Menes se trate de historia. Y es que la historia oficial, la arqueología, en el momento que se nombran semidioses, héroes, etc., tiende a cerrar los ojos ante cualquier evidencia que pueda demostrar que esta cronología es verídica. Para la egiptología oficial, antes del primer faraón de la primera dinastía, había un periodo llamado predinástico, el cual dividen en dos secciones llamadas Nagada I y Nagada II. El problema viene porque nos cuentan que en este periodo prácticamente lo único que había eran pequeños asentamientos neolíticos con una incipiente ganadería y una muy precaria agricultura. Pero esto choca frontalmente con el hecho aceptado por la egiptología de que Menes lo que hizo fue unificar dos reinos ya existentes, el del Alto y el Bajo Egipto, que aunque compartían un idioma, una cultura y una religión común, estaban administrativamente separados, teniendo cada uno de estos reinos una propia corona que se podía encajar dentro de la otra para dar paso a la corona del faraón de las dos tierras. Este tipo de esquema social basado en reinos dista bastante de la administración y la estructura de un asentamiento neolítico. Y esto me hace pensar en cuánto hacia atrás tenemos que irnos para ver el verdadero inicio de la civilización egipcia, ya sea como reino unificado o como dos reinos independientes. Recordad que cuando os daba la lista de reyes que habían gobernado Egipto antes que Menes, incidían que los 10 reyes de Tis durante 350 años podían haber coincidido con los 30 reyes de Menfis que habían gobernado durante 1790. Esto lo hacía porque ambas ciudades eran las capitales del Alto y del Bajo Egipto respectivamente. Pero los escritos de Manetón distan bastante de ser únicos. De hecho, Manetón sería el último que recopiló la historia de Egipto. Tenemos otras evidencias arqueológicas como el conocido como Canon de Turín, un papiro que está expuesto en el Museo Egipcio de Turín y que nos da una lista de 300 reyes. Esto retrasaría bastante también la historia de Egipto. Este papiro, que está datado en la 19 dinastía, unos 1000 años antes que los escritos de Manetón, es muy puntilloso a la hora de especificar los años, meses y días que gobernó cada faraón, sin obviar faraones extranjeros que dominaron Egipto o incluso los propios faraones herejes, lo que le daría cierto halo de verosimilitud. Para terminar con estas listas de reyes me gustaría hablaros de la que se encuentra en el templo de Abidos. Abidos había sido desde tiempos inmemoriales uno de los centros de peregrinación religiosa más importantes del antiguo Egipto. De hecho, debajo las ruinas del templo de Seti I se encuentra el conocido como Osirión. Cuenta la leyenda o la religión que allí donde cayó la cabeza del dios Osiris tras ser decapitado por su hermano Set y descuartizado. Un día dedicaré un vídeo a este templo que se encuentra semienterrado en la parte posterior del templo de Seti I. Solo decir que a diferencia de otros templos de Egipto carece de escritura jeroglífica y al igual que pasa con el templo de la Esfinge y las propias pirámides, son de una estructura megalítica muy similar entre sí y que dista bastante del resto de templos que podemos encontrar en el Valle del Nilo. En el templo de Seti I, en Abidos, este rey le cuenta a su hijo Ramsés II en una de las paredes de su templo: «Mira, hijo, estos son los reyes que te precedieron», dándole un listado de reyes hasta el primer faraón de la primera dinastía. Lo que no cuenta la historia oficial, y probablemente incluso el propio Manetón bebiera de esta fuente, es que en la misma sala, justo enfrente, Seti I cuenta a su hijo: «Y mira, hijo, estos son los reyes que precedieron a los reyes que te precedieron», dándole un listado que se extiende muchos miles de años y que vuelve a hablarnos tanto de los seguidores de Horus como de los semidioses, incluso de los propios dioses. Pero a estas alturas, y después de hablar de tantos reyes, semidioses, Ensuhor, os estaréis preguntando que dónde estarían las evidencias arqueológicas a las que había hecho referencia al principio del vídeo. Para ello nos vamos a desplazar a la meseta de Gizeh, concretamente hacia la Esfinge. En el año 1991, un grupo de investigadores de la Universidad de Boston, encabezada por el geólogo Robert Schoch, dictó un análisis en el cual nos decía que tanto las paredes de la Esfinge como el cuerpo de la misma se encontraban erosionadas por aguas torrenciales. La comunidad arqueológica internacional se echó las manos a la cabeza y no tardó en difamar el estudio que el geólogo había realizado, pero los hechos estaban ahí. Y os estaréis preguntando que dónde está el problema en que el cuerpo de la Esfinge esté erosionado por aguas torrenciales. Pues bien, os contaré que la historia oficial data a la Esfinge en torno al 2600 a.C. durante el reinado del rey Kefren, el constructor en teoría de la segunda pirámide de Gizeh.
El problema viene porque en aquel periodo existía el mismo tipo de clima que tenemos hoy en día en el Valle del Nilo, es decir, el clima del Sáhara Oriental, y por lo tanto la pluviometría de la zona impide que las lluvias torrenciales erosionaran en la Esfinge. Para encontrar un clima que pudiera erosionar por lluvias torrenciales la Esfinge tenemos que desplazar la cronología varios miles de años atrás, ya sea hasta el final de la última era glacial en torno al 10.000 a.C. o como mínimo hacia el máximo holocénico en torno al 6.000 a.C. En este periodo lo que hoy conocemos como desierto del Sáhara era un vergel. Los monzones bañaban estas zonas y se fueron retirando a medida que los hielos perpetuos se fueron derritiendo en el centro y norte de Europa, lo cual encajaría con la teoría de que los antiguos egipcios provenían del Sáhara y no del Valle del Nilo. No quiero extenderme demasiado en este vídeo, ya que cada una de las teorías de las que os estoy hablando tendrá su propio reportaje en su momento, tanto el canon de Turín, las listas reales, el templo de Abidos, la datación de la Esfinge y las pirámides, o incluso la civilización que pobló el Sáhara antes de la última glaciación. Me gustaría recalcar que aunque Robert Schoch se hizo mundialmente conocido por el estudio sobre la Esfinge, está lejos de ser un conspiranoico o una persona fantasiosa. De hecho, ha desmentido con otros estudios ruinas tales como las de Yonaguni en Japón o incluso las famosas pirámides de Bodnia, de las que otro día os hablaré en un vídeo. Finalmente, para terminar con estas evidencias históricas o arqueológicas, me gustaría volver a hablaros en este vídeo sobre la teoría de la correlación de Orión lanzada por Robert Bauval. Este ingeniero egipcio se percató que la forma en la que estaban alineadas las pirámides coincidía plenamente con la forma del cinturón de Orión. Orión para los antiguos egipcios simbolizaba al dios Osiris. Recordad que ya os he hablado del Osirión, que os traeré en otro vídeo. Su posterior investigación, que lanzaría en un libro llamado Código Egipto, le hizo darse cuenta que no solo las pirámides de Gizeh, sino otras pirámides y templos estaban alineadas con las estrellas. Pero para que todo encajara perfectamente había que desplazarse en el tiempo en torno a 10.500 años a.C., en la cual no solo todas las pirámides y templos se encontraban alineadas con el firmamento, sino que incluso la Esfinge, que tiene cuerpo de león, se encontraba mirando a la constelación de Leo en esa fecha. Esta teoría, por la que en un principio fue vilipendiado Robert Bauval, es extensamente reconocida hoy en día por la historia oficial como la teoría de la correlación de Orión. Con lo cual nuevamente estaríamos retrasando la historia de Egipto en torno a la final de la última glaciación, hace unos 12.000 años. Me gustaría extenderme más en cada una de estas teorías, pero lo tendré que hacer en vídeos individuales para que este no quede demasiado largo. Pretendía hacer un vídeo genérico explicando las partes principales de por qué la historia de Egipto trae tanta controversia. Os insto por primera vez en un vídeo a que os suscribáis, ya que traeré contenido muy similar y si de verdad os interesa, no quiero que os lo perdáis. Se han quedado muchas teorías, evidencias y contenido fuera de este vídeo que os traeré en otros futuros. Por mi parte me despido esta semana y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.